Bienvenido a mi página web. En esta sección te voy a dar algunas ideas que te van a ayudar a decidirte a si necesitas ayuda para el jardín o no. Y en este vídeo te voy a contar 6 errores que veo que se cometen más en los jardines y espero darte buenas indicaciones para ver si te está pasando a ti y qué puedes hacer para solucionarlos. El primer error es no preparar las zonas de paso o de estar. Las zonas de estar, me refiero a las zonas de relax, a las zonas donde va a haber una mesa para tomar el café o para comer al aire libre. En esas zonas va a haber mucho tránsito de personas y cada pisada va a hacer que el suelo, de alguna manera, poco a poco se vaya desigualando. Por tanto, es muy importante que esa zona esté bien apisonada, que esté preparada para que cuando llueva mucho el agua escurra hacia afuera, hacia las zonas de vegetación y no se quede en esa zona para transformarse en barro o en deslizamientos del terreno, con lo cual al final de una temporada esa zona empieza a hacer como ondulaciones en el terreno, toda la gente empieza a torcerse tobillos, los tacones no casan muy bien con eso. Entonces es uno de los principales errores, no aprisionar bien la tierra y no utilizar algún tipo de pavimento que puede estar combinado con hierba. Yo no digo que no se puede hacer perfectamente una combinación de piedra con césped, porque el efecto de verde es muy bonito y no deja de ser algo atractivo, pero es muy importante que esa zona esté muy bien preparada para tener peso encima. El siguiente error que veo es utilizar el blanco en el exterior, materiales en blanco. No estoy hablando de terrazas, las terrazas son otro mundo, ¿vale? Pero en las zonas de jardín, que por ejemplo hacer un camino con piedras blancas es un gran error. ¿Por qué? Porque el jardín siempre va a estar sucio, pero siempre va a haber una ramita, va a haber una hoja que se ha caído, va a haber restos de flores que se han caído, siempre va a haber una piña por el suelo, siempre vas a ver algún defecto. Y además yo no lo utilizaría por una razón, es muy reflectante. Otro de los errores que veo que se comete muchísimo y no entiendo muy bien por qué es plantar muy cerca de una pared. Es algo que no beneficia a nadie, no beneficia ni a la pared, ni a los cimientos de esa pared, ni a las plantas, ni a la estética del jardín. El hecho de sembrar plantas muy cerca de la pared, tienes que pensar que las plantas se desarrollan por envergadura. Si plantas lo que es el tronco, lo plantas muy cerca de una pared, tú piensas que esa planta se va a desarrollar como una bola, ¿verdad? Con una envergadura. Si no tiene la misma cantidad de espacio a un lado que al otro, se va a sentir incómoda. Además, todas las hojas y ramas que crezcan hacia la pared, en el momento que haya un poco de viento, van a estar rozándose, se van a estar rozando. Y rozarse con mucho tiempo significa que se van a partir, que se van a romper y va a haber ramas abiertas, con la corteza abierta, lo cual es un reclamo fantástico para que todas esas plagas de bichitos se metan dentro del árbol y le pongan enfermo, por lo cual no te lo recomiendo para nada. Otro problema es lo que pasa de la tierra hacia abajo. Las raíces de esa planta van a estar muy incómodas, van a tener que estar buscándose la vida a través de una pared, y si no pueden atravesar la pared, que créeme que la mayoría de árboles grandes lo consiguen, van a tener que deslizarse, desarrollarse en la otra dirección para encontrar alimento. Y lo que va a hacer eso, cambiarle la forma de la planta. No sé si te has fijado en alguna vez que vayas al campo, que siempre hay algún árbol cerca de una orilla que tiende a estar hacia el río, ¿no? Hacia el agua. Eso es porque todas esas raíces están tendiendo hacia allá. Dicen, ¡ay, qué bien! Aquí estamos fresquitas, aquí tenemos alimento y agua. Y entonces el árbol
tiende a ir hacia la misma dirección que las raíces. Dale espacio a la planta, intenta que siempre esté a 50 centímetros de esa pared por lo menos. Infórmate bien sobre qué tamaño va a alcanzar esa planta en el plan de envergadura. No estoy hablando de altura, estoy hablando a lo ancho, ¿ok? El siguiente error que creo que se comete demasiado a menudo en los jardines es no entender el tamaño de las plantas. Casi siempre me encuentro con la situación de que se han comprado plantas que van a alcanzar un tamaño como máximo de 40 centímetros de envergadura y ponen la siguiente planta está separado de esta más de 1 metro. No vas a conseguir masificación de flores. Se va a ver un montón de tierra con plantas pequeñitas y no vas a tener una sensación de conjunto, no vas a tener sensación de abundancia y de que ese jardín está fuerte y está sano. Imagínate que colocas en una bandeja un montón de lacasitos, de chucherías o de colorines separados. No tiene la misma sensación, no tiene para nada la misma sensación que si los amontonas y da la impresión de que esos colores resaltan muchísimo, ¿verdad? Pues más o menos pasa lo mismo con las plantas. Tienen que apoyarse las unas a las otras para que la combinación de colores sea más bonita y tapen al máximo posible todo el plano de la tierra, porque estás reduciendo la superficie a las malas hierbas, con lo cual ya sales ganando. Vas a tener menos trabajo en el jardín. Otro error que creo que se comete bastante a menudo en los jardines es que no se separa por zonas. Yo te voy a dar tres tipos de zonas diferentes: las zonas de vegetación, las zonas de estar y las zonas de paso. Las zonas de vegetación, está clarísimo, es donde hay plantas, es donde hay vegetación. Luego están las zonas de paso, que son caminitos, escaleras, pasillos que van a ir distribuyendo, dando paso a todas las zonas del jardín. Y luego las zonas de estar son los donde hay muebles, donde está todo preparado para pasar más tiempo en ellos. Para mí es básico que esas 3 zonas estén diferenciadas. Lo mejor que se puede hacer es poner algún tipo de bordillo o marcar con material, dejar bien marcado la diferencia entre una zona y la otra. Sobre todo para mantener más limpio el jardín, que el orden se quede claro, que si has puesto ángulos rectos se note, porque créeme que no tiene nada que ver un jardín con un bordillo que hace perfectamente ese ángulo recto a uno que has puesto las plantitas hasta aquí y luego aquí has puesto grava. Esa grava va a acabar yéndose hacia la parte de vegetal si no la contienes con un recipiente, si no la contienes con una cajita o con una bordura. Se te va a dispersar todo y se te va a ir el jardín de control. Y creo que eso es uno de los problemas que más se tienen habitualmente en los jardines. El último ya, el sexto, sería no iluminar el jardín. Me parece absolutamente básico iluminar el jardín. No estoy hablando de la luz para sacar la basura o la luz suficiente para no matarte por las escaleras. Me refiero a la luz suficiente para apreciar ese jardín cuando una vez se ha puesto el sol. Es un momento muy especial, es un entorno muy mágico. Se puede utilizar la iluminación para destacar cosas que de día no se ven exactamente igual. Las flores que son más claritas, de colores pastel, desde el blanco hasta el más amarillo, hasta el rosa, con un poquito de iluminación se consigue un efecto de jardín de luna, que tienes el artículo en mi blog si quieres leerlo, y el efecto mágico de verdad es muy especial. Creo que eso hace que los jardines se descuiden muchísimo porque crees que hay menos horas al día para disfrutarlo, y en verano, cuando estás al fresco a las 12 de la noche, después de que sabes que dentro de casa estás a más de 30 grados, es muy agradable estar en el porche, encima de la hamaca, pudiendo leer tranquilamente porque tienes la luz suficiente y estás rodeado de trozos del jardín iluminados que destacan alguna característica de ese jardín que a lo mejor de día no se ve tan bien.
Y básicamente esos son los 6 errores que creo que se cometen más en los jardines. Por supuesto, con una buena planificación se puede solucionar. Y tienes que saber que yo trabajo de dos maneras para jardines. Tengo mi servicio productivizado de Mi Jardín y Yo, en el cual te explico todas los pasos que tienes que seguir para conseguir un jardín concreto, el cual vamos a discutir tú y yo. Te voy a hacer un diseño para que veas cómo va a quedar, y a partir de ahí tú tienes las instrucciones para ir haciéndolo poco a poco. Puedes informarte en la página de jardines. Y la otra manera de la cual trabajo es diseñando todo el jardín, por supuesto, y ejecutando y llevando la obra hasta el último día. Vas a llegar a puerto sano y salvo, que vas a llegar a tener ese jardín que sueñas, vas a llevar al concepto de oasis personal. Y ese jardín te va a durar años, porque lo que quiero es que esos jardines duren el máximo de tiempo posible, que estén sanos y que estén fuertes. Y por supuesto que mis clientes se queden contentos conmigo. No, espero haberte ayudado, espero que estos 6 errores, si tienes suerte de no tenerlos en tu jardín, eso significa que eres un gran jardinero, tienes muchísima idea de diseño y no me necesitas. Pero si tienes alguno de estos y estás pensando en transformar el jardín de alguna manera, no tienes más que rellenar el formulario o mandarme un email a info@margalidanadal.com y lo podemos hablar y te puedo contar qué opciones tienes. Espero que tu oasis personal esté más cerca de lo que estaba hace 5 minutos.